En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Vamos a dar lectura a la cuenta, señora secretaria. No tenemos cuenta hoy día, presidente. Bueno, entonces estamos citados hoy día para ver el proyecto de ley que crea la Secretaría de Gobierno Digital y la ubica en la Subsecretaría de Hacienda, en el Ministerio de Hacienda. Y entiendo que tenemos 3 invitados que van a participar en la discusión de la comisión. Así es, presidente. El representante de la Subsecretaría de Hacienda, porque Heidi Werner nos decía que estaba en la Cámara en este Así momento. es. Ya, y va a estar Rodrigo Lavandero, ¿no? Y la coordinadora legislativa, la señora Consuelo Fernández, y viene una persona de gobierno digital. Ya, entonces... Dubái. COP, Dubái. Está en Dubái. Bueno, va a estar también del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID Chile, la señora Florencia Atadeno. Ya, y tendríamos también invitados del Consejo Asesor Permanente de Modernización del Estado, la señora Trinidad Nostroza. Ya. Ah, muy bien. Ah, sí. Entonces saludamos a la presidenta del Consejo Asesor Permanente de Modernización del Estado, señora Trinidad Nostroza, y entiendo que está también con Ignacio Irarrázaval. Muy bien. Así es, señor presidente. Estamos ambos acá. Listo, muy bien. Muy buenos días. Vamos a hacer pasar a los otros invitados antes de iniciar. Muy bien, entonces agradecemos a todos los que van a participar en la sesión de hoy día de la Comisión de Hacienda. Vamos a escuchar primero a la señora Trinidad Inostroza del Consejo Asesor Permanente de Modernización del Estado. Después vamos a escuchar a la representante del Banco Interamericano de Desarrollo BID Chile, señora Florencia Atadeno, que aprovechamos también de saludarla. Bueno, y al final, por supuesto, vamos a tener también el equipo del Ministerio de Hacienda, por si surgen dudas, si ellos también quieren tomar la palabra para complementar o agregar cosas, y obviamente vamos a aprovechar también de dar la palabra a todos los senadores y senadoras que se incorporen después de la comisión. Así que tienen la palabra, señora Trinidad. Muy buenos días, señor presidente, y también al resto de los integrantes de la Comisión de Hacienda, honorables senadores, senadoras. Bueno, me acompaña, soy Trinidad Nostroza, presidenta del Consejo Asesor para la Modernización del Estado, y me acompaña el vicepresidente del Consejo, don Ignacio Irarrázaval, y estamos acá también atentos a cualquier consulta que tengan en relación con nuestra presentación. Enviamos una presentación, no sé si es posible proyectarla. Sí, lo vamos a coordinar ahora. Tendrían que compartir pantalla, señora Trinidad. ¿Nosotros? Sí. Sí, ustedes, don Ignacio. A ver, vamos a... Ya, denos un minuto, porque tenemos la cámara. Sí, porque tenemos la cámara, estamos en la universidad, así que vamos a compartir pantalla, no sé si estará cargada. Muy bien, aquí lo esperamos.
Aló, ahí estamos nosotros viendo la pantalla. Bien, muy bien. Excusen el atraso y Sí, no la se preocupe. dificultad técnica. Bien. Bueno, acá estamos entonces comenzamos con la presentación, presidente. ¿Sí? Adelante. Sí, comiencen nomás. Ya, muchas gracias. Bien, bueno. Brevemente, primero comentarles respecto del Consejo de Modernización del Estado, que se conformó en esta nueva versión con nueva integración en septiembre del año 2022. Comentarles que el Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado, que tiene como objetivo asesorar al presidente en el análisis y evaluación de las políticas, planes y programas que efectúa el gobierno y efectuar recomendaciones y consultas también que se le puedan efectuar por parte del presidente y del ministro de Hacienda. Se relaciona con el presidente a través del Ministerio de Hacienda y es importante señalar también que sus integrantes, nos incluimos tanto esta presidenta como su vicepresidente que me acompaña, se desempeñan ad honorem. Entonces, este es un trabajo que efectuamos ad honorem para el Estado. Fue creado el Consejo mediante decreto supremo en el año 2018 por el presidente Piñera, y bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric se aumentó el número de integrantes de este consejo. Ahí tienen ustedes y pueden visualizar sus integrantes. Son 15 integrantes que provienen de distintos sectores, sector privado, grandes empresas, pequeñas empresas, representantes, sector municipal, representantes de los gobiernos regionales, académicos y académicas de regiones, también tenemos representantes, tenemos al presidente también de la ANEF, el ex Contralor General de la República y también dos ex altos directivos públicos que integran y sociedad civil que integran también este diverso y variado comité con integrantes expertos en las materias que cada uno de ellos representa. Como ya señalé, este consejo con estos nuevos integrantes sesiona desde septiembre del año 2022. Cabe señalar también que se mantienen integrantes también del consejo anterior, que es el ex Contralor General de la República, don Ramiro Mendoza, y también Ignacio Urberrazabal, que es el director que me acompaña, vicepresidente del Consejo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, y eso permite también dar continuidad a las propuestas del Consejo Asesor para la Modernización del Estado. Señalar que el trabajo del Consejo ha estado en revisar y proponer recomendaciones en relación con la propuesta del gobierno, con la agenda de modernización del Estado. Esta agenda, que se compone de 30 iniciativas, se basa en el marco conceptual de la OCDE, sobre la base de competencias y valores para fortalecer la confianza en el Estado, que como bien sabemos es en este momento la confianza tanto en el Estado como en distintas instituciones ha decaído muchísimo por parte de la ciudadanía. Por tanto, el marco conceptual de la agenda y de sus iniciativas es precisamente trabajar en recomponer y construir también confianza ciudadana. Entonces, en este trabajo que hemos estado haciendo bastante arduo, con reuniones prácticamente bimensuales durante todo este periodo, se han elaborado 2 oficios con recomendaciones al presidente a través del ministro de Hacienda. Además, también se efectuó una recomendación a la denominada Comisión Jaraquemada. Y finalmente también sobre la base de una reunión que tuvimos con el presidente de la República en el mes de abril, en donde se le presentó las recomendaciones del Consejo, se efectuó a solicitud del presidente una priorización de las iniciativas y de las recomendaciones efectuadas por este Consejo. Esta priorización fue un trabajo que se realizó al interior del Consejo sobre la base del análisis de las diferentes iniciativas y se efectuó un ranking sobre la base de ciertos criterios que fueron considerados por parte del Consejo
para definir una priorización. Si bien es cierto, se estima que todas las iniciativas son relevantes para la modernización del Estado, efectivamente fue necesario, y a raíz de la solicitud del presidente, efectuar una priorización de estas distintas iniciativas. ¿Y cuáles fueron las iniciativas que finalmente resultaron priorizadas por parte del análisis efectuado y el trabajo efectuado al interior del Consejo Asesor? En primer lugar, se estimó que era muy relevante para la modernización del Estado la transformación digital del Estado. En segundo lugar, y también muy importante y muy relevante, y que tiene que ver con varias iniciativas que se están trabajando en esta materia, la productividad, servicio ciudadano y experiencia usuaria en el Estado. Y finalmente también otra de las iniciativas relevantes tiene que ver con la descentralización. Yendo ya más en detalle en relación con la transformación digital del Estado, y también se priorizaron tres aspectos, tres temáticas fundamentales por parte del Consejo. En primer lugar, y fue un acuerdo de parte de todos los consejeros y consejeras, señalar también que cada una de estas temáticas fue trabajado a su vez en comités al interior del Consejo por parte de especialistas en cada una de estas materias. Y en primer lugar, se relevó dentro de la transformación digital del Estado la importancia de la gobernanza digital, dado que hoy día no contamos, si bien es cierto, tenemos la División de Gobierno Digital que está actualmente alojada en el Ministerio Secretario General de la Presidencia. Creemos que existen una serie de deficiencias en esta materia, en materia de fijación de estándares, de definición de prioridades por parte del gobierno y por parte del Estado, en materia de uso de servicios compartidos, en materia de estándares, definiciones en materia de ciberseguridad también. Bueno, hay una serie además de eventos que han ocurrido en el último tiempo que refuerzan la necesidad de contar con una mejor gobernanza en materia digital en el Estado. Hemos visto cómo se han visto afectadas algunas plataformas, han caído algunos servicios efectivamente que se prestan a la ciudadanía. Durante un tiempo estuvo caído la plataforma Chile Compra por un hackeo que hubo precisamente a la empresa que le prestaba el servicio de red, y como también ha ocurrido con otros servicios. Entonces, este es un tema muy relevante, de mucha importancia y de mucha urgencia también. En ese sentido, la propuesta del Consejo va en línea con el proyecto que está viendo la Comisión de Hacienda del Senado, presentado por el Ejecutivo, en el sentido de alojar y de trasladar la División de Gobierno Digital desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia al Ministerio de Hacienda. El Consejo, de hecho, lo propuso. Estas propuestas son antes de la elaboración de este proyecto de ley y efectivamente surgió esta iniciativa al interior del Consejo. Creemos que es muy necesario, muy relevante, y que esté también alojado al Ministerio de Hacienda, que ya cuenta con la coordinación y la dirección de otros servicios transversales en el Estado, como son, bueno, la misma ya mencionada Dirección de Compras y Contratación Pública Chile Compra, está alojado el Laboratorio de Gobierno, está la Secretaría de Modernización del Estado, está el Servicio Civil. Entonces nos parece, bueno, la Comisión de Productividad también, nos parece que la instancia del Estado, en la cual la institucionalidad bajo la cual debiera alojarse precisamente esta mejor gobernanza digital, es precisamente el Ministerio de Hacienda. Y que en ese sentido el Consejo precisamente apoya el proyecto que está siendo conocido por el Honorable Senado. Otro de los aspectos relevantes, que también dicen relación, sin duda, que digamos, desprenden de esta mejor gobernanza, que exista un uso de estándares y aplicación de buenas prácticas internacionales por parte de los organismos del Estado. Lamentablemente no existe muchas veces coordinación, hay duplicidad, y no solamente no hay coordinación, sino que derechamente hay descoordinación muchas veces entre los servicios del Estado, precisamente por la ausencia de esta fijación de estándares únicos. Hay muchas plataformas, lamentablemente, que no interoperan
en el Estado. Hemos visto cómo en temas de, por ejemplo, tan necesarios como el tema de seguridad, hay plataformas que no funcionan o no entregan información que pueda ser compartida entre las distintas entidades públicas. Por tanto, este aspecto es muy relevante y dentro de las materias que sin duda debiera ser parte de esta mejor gobernanza digital en el Estado. Y también un desarrollo, planteamos dentro de esta misma iniciativa, un desarrollo de un ecosistema de servicios compartidos que permita efectivamente las buenas prácticas, las buenas experiencias se puedan compartir en el Estado. Esto lleva finalmente a un Estado más eficiente, con un mejor uso de los recursos públicos, no estar efectuando inversiones duplicadas y contradictorias y llegar más oportunamente también a entregar los servicios que la ciudadanía requiere. Y en ese sentido hay buenas experiencias efectivamente en el estado de uso de servicios compartidos, y claramente esta mejor gobernanza también ayudaría y contribuiría efectivamente a estas mejores definiciones en el uso de servicios compartidos. Y también, bueno, un aspecto que no mencioné, que dice relación con también que esté alojado el Ministerio de Hacienda, existiría una mejor definición de las inversiones en materia digital también en el Estado, con esta mejor definiciones de estándares, de prácticas compartidas, de servicios, a la hora de definir en qué invertir, debe invertir las distintas instituciones en el Estado, en el sector público. Esto ya lo señalamos, en el tema de la mejor gobernanza del Estado. Entonces, bueno, segundo término, ya lo señalaba, el uso de estándares y finalmente la recomendación del ecosistema de servicios compartidos. También señalar que es importante dentro del uso de servicios compartidos que se informe, también debe avanzarse la transformación digital de los cores y municipios y la incorporación progresiva de sistemas compartidos, soporte administrativo también que faciliten el acceso ciudadano a distintos servicios. De esta perspectiva también el fortalecimiento digital tanto de los gobiernos regionales como particularmente de los municipios, los servicios que ellos entregan, también es sumamente relevante, y esta mejor gobernanza también desde el Ministerio de Hacienda también podría contribuir a estas mejores definiciones de inversión de los recursos públicos. Eso en términos generales, nuestra presentación, y bueno, abierto también acá con Ignacio Irarrázaval, estamos disponibles para las consultas que pudiesen tener, señor presidente. Muchas gracias por su intermedio también. Bueno, agradecemos a la Trinidad Inostroza por su presentación y vamos a escuchar también a... ¿Perdón? No. Y bueno, le agradecemos entonces a Trinidad Inostroza por la presentación. Vamos a escuchar a Florencia Atadeno Hirt del Banco Interamericano de Desarrollo Chile, y después hacemos todas las consultas juntas porque puede ser que haya también un diálogo entre las presentaciones que hay. Así que, señora Florencia. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para el Banco Interamericano de Desarrollo estar presente en esta Comisión de Hacienda del Senado que toca un tema muy relevante. El banco está a punto de publicar un estudio que hemos hecho comparado de diferentes jurisdicciones en América Latina y el Caribe, pero también del resto del mundo, observando un poco la experiencia del órgano rector del gobierno digital, cómo funciona. La conclusión, se las adelanto y luego les puedo hacer llegar el estudio una vez publicado, es que no existe un modelo sine qua non, no existe una receta que garantice el éxito en esta materia, sino que existen lecciones aprendidas y características del órgano rector que tienden a que la tarea de gobierno digital sea más exitosa. Yo entonces les quiero contar algunas de esas características, partiendo por un lado por responsabilidades específicas del órgano rector de gobierno digital y por otro lado por elementos de las instituciones. Y esto construye, como dije antes, experiencias variadas: España, Colombia, Uruguay, Estados Unidos, Reino Unido, etc. En cuanto a las responsabilidades del órgano rector, permítanme agrupar en 6 grandes categorías, cada una de ellas bastante amplia. La primera
la capacidad de este órgano rector de emitir estrategias, políticas, normas y estándares sobre la cuestión de gobierno digital a lo largo de todo el aparato estatal. Esto refiere, por ejemplo, a una estrategia nacional de gobierno digital, a estándares para formular planes, proyectos, otras propuestas y a estándares técnicos. El segundo gran tema de responsabilidad tiene que ver con la gestión operativa. Y ya se mencionó antes, hace referencia a el conjunto de plataformas compartidas del Estado. Por ejemplo, interoperabilidad, identificación y firmas digitales, dominio gubernamental único, entre otras. Tercer área de responsabilidad, la relación con los usuarios. Y también se mencionaba antes. Capacitar en temas digitales a los ciudadanos, habilitar consultas amplias al sector público, al sector privado, a la sociedad civil, para tomar insumos para el diseño de las políticas. Cuarta área de responsabilidad, talento y gestión del cambio. Esto es muy importante. Estamos hablando de organizaciones dentro del Estado que no siempre conversan, que a veces se gestionan como compartimentos estancos y poder, junto con la autoridad del servicio civil, avanzar hacia un funcionario público que converse con los temas digitales, una función pública que habilite la contratación del talento necesario, quizás en parte con procesos de selección diferentes para los profesionales digitales, dada la competencia que hay en el mercado. Quinta área de responsabilidad, la gestión administrativa del gobierno digital, y aquí hacemos referencia a decisión presupuestaria en temas de tecnología, que también se mencionó antes y conversa con la propuesta que ustedes están analizando, pero también a revisión de compras TIC, de nuevo conversa con la propuesta, dado donde se encuentran en Chile esas funciones. Y sexta y última área de responsabilidad, la ciberseguridad. Lo mencionó la presidenta del Consejo. Más que relevante en este mundo en el que vivimos, la experiencia reciente de Chile lo demuestra. Chile no es único en estos desafíos, esto es algo que ocurre a nivel global. Dije que además de responsabilidades y hablar de las características que hemos advertido, generan mayores posibilidades de éxito en los organismos que lideran el gobierno digital en los distintos estados. Voy a mencionar varias sin ser esta lista exhaustiva. Primero, un mandato para generar e implementar herramientas transversales en el gobierno. Esto es importante. Y por eso es importante que el lugar donde el órgano rector resida tenga un peso específico en la organización estatal y una relación directa con el Ejecutivo. Segundo, y me van a escuchar decir esto bastante, independencia. Y tiene varios sabores este concepto de independencia. El estatuto jurídico independiente, para la ejecución del presupuesto, independencia, para contratar personal especializado, utilizando, como dije antes, quizás sistemas diferentes, esquemas no tradicionales de contratación del servidor público. Otra característica que hemos observado y que es importante y facilita el éxito, la formación técnica de quien lidere ese órgano rector. Que sea un técnico que entienda de la materia, que junto con esa independencia presupuestaria y demás pueda llevar adelante la gestión con la menor interferencia política, si Dios quiere, ninguna. La capacidad de ese organismo para ejecutar proyectos internamente, incluso subcontratando empresas privadas. Se habló de Chile Compra, el hecho de que tenía un servidor con una empresa privada, incluso no chilena, ¿no? Y último tema que voy a destacar aquí, y vuelvo y repito que no es exhaustiva la lista, el tema de control sobre ciertas áreas. Control en la compra de tecnología a otras entidades, control en lo que se publica en el dominio único gubernamental. Estas características que mencioné y estas responsabilidades que mencioné no aseguran el éxito de un órgano rector del gobierno digital, pero sí lo facilitan. Y tenemos data y tenemos prueba de experiencia internacional que así lo menciona. La reflexión final que les quiero observar, y con eso quedamos a total disposición junto con los colegas que me acompañan presencial y virtualmente del Grupo BID,
es que no hay una receta para el éxito, pero sí hay características que lo facilitan. La decisión final de dónde albergar un órgano de gobierno digital depende del contexto local y de las necesidades locales. No vale importar algo, vale aprender de lo que se hizo en otro lugar, reflexionar sobre las características de su país y en base a aquello tomar la decisión. El proyecto de ley que ustedes están observando, que leí en detalle y los felicito, corto y al grano, al punto. En sus antecedentes habla de un proceso por el cual Chile, sus autoridades y su gente han ido transitando. Un proceso que va más allá de gobiernos, que demuestra una voluntad de política de Estado en esta materia, y se mencionan a varios presidentes, expresidentes en ese proyecto, ¿no? Presidente Lagos, presidente Piñera, presidenta Bachelet. Creo que lo que están considerando es un paso más en ese proceso, en esa dirección correcta. Ningún país del mundo logró un gobierno digital fuerte de la noche a la mañana. Esto lleva décadas. Y creo que lo que están considerando es un proceso en la dirección correcta, porque amalgama varias de estas responsabilidades y estos elementos que mencioné antes. Paro por ahí, les agradezco su atención y quedo a total disposición. Muchas gracias. Bueno, agradecemos entonces la presentación de Florencia Atadeno Hirt del Banco Interamericano de Desarrollo, y está también acá José Nostroza de la División de Gobierno Digital, ¿sí? Y señor Rodrigo Lavanderos, coordinador de Modernización del Estado. Sí. No sé si ustedes desean agregar algo o damos la palabra a los senadores. José. Sí. Tal vez se podría hacer para que entremos ya para poder agregar algunos temas. Sí, sí. Yo pediría que por lo menos se dijera si esto, a estas alturas, corresponde a alguna reforma del Estado o si el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia permanece. Porque este es un asunto que está en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia desde el año... Bueno, cuando yo era ministro secretario general de la Presidencia y uno de los miembros del Consejo Directivo, del Consejo Asesor, era Claudio Rego, que está ahí ahora en la Comisión. Y él dirigía todo este asunto y coordinaba lo que se podía coordinar. Entonces, yo quiero saber si esto incluye algunas otras reformas del Estado. Porque si no incluye alguna reforma del Estado, entonces haré mi alegato en contra, lo digo francamente. Creo que estamos exagerando la nota en cuanto a la concentración de poderes en algunos ministerios y el resto, francamente... Ahora, otra cosa es que eliminemos 7 o 8 ministerios, también a cual también yo sería a favor, partidario. Pero nadie puede tener 26 ministros a la vez y coordinarlos desde un ministerio. O sea, eso ya no me parece muy aceptable. Así que eso he resumido en 10 líneas mi primera intervención del otro día, pero me gustaría alegarla después escuchando a la gente del gobierno. Entonces el senador Insulza agrega una pregunta ahí a los representantes del gobierno. Senador Coloma. 10 segundos. Yo creo que efectivamente este proyecto lo que hace es radicar en Hacienda lo que está radicado en la CFE, más allá del articulado. Entonces es una decisión, yo estoy de acuerdo con el senador, que es una decisión importante. No estoy diciendo que puede no ser equivocada, no. Pero yo quería preguntarle, usted hacía referencia a temas internacionales o a visiones. En general, el resto del mundo, este tipo de instituciones, ¿se radica en el ministerio que uno diría, no sé cuál es el equivalente, porque cada país tiene cosas distintas, algunos son economía, otras hacienda, ¿es así o en algún organismo distinto o autónomo? Porque es verdad que dicen, estamos creando un superministerio de Hacienda. Ahora, puede que los tiempos modernos lo requieran, ¿no? Yo no estoy diciendo que no sea así, pero me gustaría ver si hay algún dato más comparativo respecto a esto mismo. Sí, senador García Ruminot. Muchas gracias, presidente. Yo quiero agradecer ambas exposiciones. Yo en lo personal estoy de acuerdo con el proyecto. Me parece bien el traspaso desde la SECPRES al Ministerio de Hacienda, por diversas razones que no las voy a señalar ahora, pero yo particularmente me quería referir a la exposición de la señora representante del Banco Interamericano de Desarrollo, la señora Florencia, porque usted insistió mucho en la independencia que debe tener esta coordinación. Entonces, yo quería pedirle si usted pudiera profundizar, porque es la independencia respecto de quién o de quiénes, es respecto del poder político, es respecto... porque tampoco estamos creando un organismo autónomo.
Y usted habló de independencia respecto a los nombramientos, respecto incluso del manejo presupuestario. Me llamó la atención porque, claro, yo entiendo que tiene que ser un organismo técnico, yo eso lo comparto plenamente, y en que sus opiniones tienen que ser valoradas, respetadas y sobre todo acogidas por el poder político, pero finalmente quien toma la decisión, en este caso va a ser el ministro de Hacienda, que va a ser su superior jerárquico. Entonces quería ver si pudiéramos, como usted lo enfatizó tanto, saber cuáles serían los alcances de esa independencia. Gracias, presidente. Gracias, senador. ¿Quién desea tomar la palabra? Por su intermedio, señor presidente, saludar a la comisión, agradecer esta posibilidad de mirar experiencia comparada en un paso importante, creemos nosotros, en gobierno digital. Efectivamente, como bien decía el senador Insunza, es curioso verlo esto aisladamente, no en el marco de una reforma global del Estado. La agenda de modernización del Estado tiene 30 puntos, la que fue entregada, ¿no es cierto?, desde el Ejecutivo al presidente de la República, y está agrupada fundamentalmente en pilares. Uno de esos pilares, efectivamente, senador, es el transformación digital, que básicamente el centro de eso es el cumplimiento de la ley de transformación digital. Tenemos un desafío gigantesco ahí en poco tiempo, y por lo tanto la institucionalidad tiene que adecuarse, ¿no es cierto?, al cumplimiento de esa ley. Pero hay un pilar de simplificación de trámites, hay un pilar no de creación de nueva institucionalidad, pero sí dentro de ese eje está efectivamente el optimizar la división de gobierno digital, buscándole un mejor ecosistema. Eso suma a las 12 transformaciones que están propuestas actualmente en el Pacto Fiscal, que son transformación del Estado, en uno de los 4 pilares que tiene el pacto, donde efectivamente que está mucho más orientada al tema de inversión, está mucho más orientada a la agenda de evaluación de calidad de políticas públicas. Pero lo que quiero decir es que esto efectivamente es parte, más que de fundir, crear o no crear ministerio, está inserta en la agenda de modernización del Estado, como un hecho más. Pero efectivamente es un traslado que no tiene mucha equivalencia respecto a lo que está ocurriendo en el resto de la estructura. Entonces es parte de uno de los pilares de la agenda de modernización, y por otro lado se toma tangencialmente también desde el tema del pacto fiscal. Y lo otro, por su intermedio, presidente, aclarar, como bien decía la representante del Banco del Vida en Chile, que probablemente esta sea la última estación de gobierno digital. Lo que estamos haciendo es cambiarle la tierra al macetero, o sea, decir, este es un mejor ecosistema para que el gobierno digital pueda actuar hoy día con las urgencias que tenemos, por un lado, y con el desarrollo de la ley de transformación digital, por otro, y en el paso a crear efectivamente una agencia que, como bien decía el senador, tenga probablemente mayores niveles de independencia. Pero en ningún país eso se crea de un día para otro, por un lado, y por otro lado, sin este paso es muy complejo, porque la interoperabilidad del ecosistema de modernización hoy día es básico para llegar, para influir en las compras tecnológicas, para influir en la interoperabilidad en general del Estado. Entonces, lo vemos como un proceso. Como bien decía Florencia, el proyecto de ley señala que esto ni nació ayer, ni va a terminar mañana, digamos, pero es una estación necesaria. En general, ahí José puede profundizar, tiene mucho conocimiento en eso, los gobiernos digitales están donde están agrupadas las funciones transversales del Estado. A veces son las oficinas de los primeros ministros, en otros lugares son en general los ministerios de Economía o de Finanzas. Pero muchas veces pasan por ahí unos años hasta que se transforman en agencias independientes, ¿no es cierto?, de gobierno digital. Nosotros estamos probablemente en ese intermedio, que es lo que el proyecto de ley efectivamente enfatiza. ¿Sí? Eso, presidente. Muchas gracias a Rodrigo Lavanderos. José Nostroza. Por su intermedio, presidente, tratando de entregar información a la pregunta que hizo el senador Coloma, efectivamente, la mayor parte de los gobiernos digitales están donde está la autoridad que ve modernización del Estado, gestión pública, ya sea los ministerios de Hacienda,
ya sea en los ministerios especializados en administración pública, como es el caso, por ejemplo, de Brasil, que está muy avanzado en estas materias, ya sea en los centros de gobierno, como el caso de Argentina, el caso del Reino Unido, que llevan los temas de gestión pública. Entonces, no todos están en este ámbito, pero la gran mayoría. Hay un par de casos donde tienen una gestión mucho más holística y amplia, como por ejemplo España, donde ven todo lo que es telecomunicaciones, sociedad digital, economía digital, y lo reúnen en un ministerio recientemente creado. Pero en términos generales, esto está junto a las entidades que ven gestión pública, y en ese sentido el caso chileno es un caso muy anómalo. Sí, José, apaga el micrófono para... senador Insulza. Sí. Yo precisamente a eso iba mi pregunta, porque yo siempre entendí que, recuerdo además los tiempos que estaba ahí, a lo mejor hace mucho tiempo eso ya, pero el Estado de alguna manera tiene instituciones que hacen la gestión pública, y yo partí de la base que la Secretaría General de la Presidencia había sido creada para eso, no para otra cosa, no para el gabinete del presidente, porque de alguna manera el presidente tiene su propio gabinete, sino que es la Secretaría General de la Presidencia, es la que, además lo recuerdo perfectamente, cuáles las cuatro ideas, el día a día del gobierno, la supervisión del día a día del gobierno, el diseño, los diseños de carácter estratégico, la transformación del Estado y las relaciones con el Parlamento, la parte legislativa. Y tenía un director para eso. Ahora yo partí de la A, pero ahora si nosotros vamos a dejar reducido este ministerio a la Secretaría de la Presidencia, o sea, hablemos de la gestión. Pero yo no creo que toda la gestión debería estar en un solo ministerio. Ahora, es cierto, sí, que de alguna manera puede ser razonable idear una transformación del Estado que realmente tenga un área política, que la tiene, y que de alguna manera llevó alguna vez a un exministro, que no era yo, a un exministro proponer que hubiera dos vicepresidencias de gobierno, una que se hiciera a cargo de toda la temática económica, desarrollo, etcétera, y la otra a cargo de los temas políticos. Pero es una posibilidad, porque aquí en este país, digámoslo francamente, si yo me quisiera dedicar solamente al tema digital, hay un Ministerio de Ciencia, Tecnología, Informática, tiene como 7 apellidos ese ministerio, tiene menos plata que apellidos. Tiene más apellidos, mucho menos plata que apellidos. Entonces, por eso yo digo, no será buena de reformar, de hacer yo no tengo ningún inconveniente que esto se haga, pero dentro de un sistema en el cual de alguna manera la gestión del Estado, la gestión, los temas de carácter político, que son muy fundamentales, y los temas sociales estén de alguna manera más concentrados dentro del Estado y no dispersos. Porque si le damos demasiado poder a un ministerio, esa dispersión además va a tender a aumentar. Ya tenemos 26 el presupuesto que nosotros tenía 32 partidas. Si usted elimina 6, que son las que hay que eliminar, tenemos 26 ministerios. Tenemos 26 ministerios. Entonces, ¿de qué gestión hablamos? Alguien tiene que coordinar la gestión, por cierto. Entonces, si tenía 26, alguien tendrá que coordinar mínimamente la gestión. Y yo no me opongo a que sea uno, pero decidámoslo así. Porque este traspaso, a mi juicio, es un paso... Bueno, yo creo que efectivamente es un paso a una managerización del Estado, como alguna vez lo profetizó James Bergham hace ya más de 80 años, ¿no? Ese es mi punto. Y a mí les confieso que me asustan las despolitizaciones, porque creo que al final la política es un oficio bastante importante de llevar adelante. Entonces cuando se exagera el término de ser completamente autónomo de la política, no digamos autónomo de la política, uno de pronto piensa que va a terminar en una monarquía, esa es la realidad. O sea, pero déjeme, de una monarquía, este es un ejemplo personal, en una ocasión, voy a hablar del Banco Interamericano de Desarrollo, China decidió entrar al BID. China pagó sus cuotas y decidió entrar al BID. Y yo asistí, yo era secretario general de la OEA hacía 4 años, 3 años. Y yo asistí a esta ceremonia porque era nuestra organización hermana, el Banco Interamericano de Desarrollo.
Y llegué hasta la mesa, pues empecé a buscarme asiento y no tenía asiento en la mesa. Entonces mi asistente me dijo, ¿y por qué no está en la mesa? Porque está sentado al centro de la mesa, pues. Si él firma los papeles. ¿Cómo yo firmo los papeles? Sí, si el BID es una dependencia de la OEA. Pero yo la verdad es que no había llegado a entender hasta ese momento que yo tenía que firmar los papeles. Entonces, ese tipo de Estado no podemos tener. O sea, que un presidente de la República al final firma los papeles porque otra entidad está haciendo todo el trabajo de gestión. Entonces, yo la verdad es que me asusta esto. Más que a Coloma, que me preocupa, pero a mí me asusta un poco. Y yo quisiera darle un poco más de vuelta. ¿Hasta dónde vamos a concentrar? ¿Hasta dónde vamos a concentrar? Presidente, con todo respeto, venimos saliendo de la discusión de presupuesto y los ministros no estaban en las discusiones de su presupuesto, pues. No estaban en las discusiones de su presupuesto, el que estaba en la discusión de su presupuesto es el ministro de Hacienda. Y yo entiendo por qué, porque claro, alguien tiene que ajustar las cosas y a lo mejor de pronto por ahí la ministra de Cultura podría decir que un 0,3% es realmente muy poco. Esto es un cierto escándalo. Pero vamos a enfatizar esa dimensión de nuestro Estado. Yo no tengo problema. Yo siempre he sido he estado muy dispuesto a los cambios sustantivos en la organización del Estado, pero veamos cuál es el concepto de Estado que tenemos y de gestión estatal que tenemos. Gracias, presidente. Gracias, senador Insulza. Sí, me está pidiendo la palabra Trinidad Inostroza, si yo no la había visto, pero aquí me... Así que le vamos a dar la palabra antes de seguir con las reflexiones. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Va a hablar el vicepresidente del Consejo para hacer algunas precisiones, don Ignacio de Rázaga. Sí, muchas gracias, presidente. Para aclararle al senador Insulza, es difícil contraargumentar con toda la tremenda experiencia que él tiene, tanto habiendo sido ministro, senador, en la OEA, en fin. Yo creo que la propuesta nuestra es una propuesta como Consejo de Modernización del Estado. La propuesta nuestra que le hicimos al presidente de la República es la urgencia de la transformación digital en Chile. Creemos que eso es algo que entorpece transversalmente la modernización del Estado. Entonces ese es el tema de fondo para nosotros, cómo agilizar la modernización del Estado, y vemos que el nudo fuerte está en la transformación digital. Y en ese sentido pensamos que la ubicación de esta división de gobierno digital en Hacienda puede ser más funcional a ese objetivo. Lo que nosotros vimos en el proyecto de ley es que no se está creando un órgano, y tal como lo decían los representantes del gobierno, esto puede ser una transición que el día de mañana se cree una agencia más importante, más trascendente, que se dedique a esto como prioridad. Entonces, esto es una transición. Y creemos, dentro de todo, mal que mal, el Ministerio de Hacienda ya lleva el servicio civil, que es un servicio transversal, que se preocupa de las personas en el Estado. También se vincula al Ministerio de Hacienda la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Y por lo demás, ahí está don Rodrigo Lavandero, el Ministerio de Hacienda ya lleva una comisión de modernización asociado a recursos del BID. Entonces, por la vía de los hechos, yo creo que la observación que hace el senador Insulza, de todos modos, tiene un gran trasfondo. O sea, ¿dónde radicamos la modernización del Estado como un todo? Yo diría que por la vía de los hechos ya lo está llevando Hacienda. Ahora, esto no obsta, de hecho, la semana pasada, aquí con la presidenta, recibimos al Ministerio de Ciencia, donde nos hicieron una presentación muy interesante sobre qué está pasando con la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial se puede articular con la modernización del Estado, y ellos ya están conversando con la misma división de gobierno digital. O sea, la intersectorialidad, por mucho que la lidere Hacienda el día de mañana, si es que esto se llegara a aprobar, no debe romperse. Debe haber un diálogo. El Ministerio de Ciencias, probablemente el Ministerio de la Presidencia va a tener que seguir ligado a estos temas de todos modos. Nosotros, la propuesta modestamente como Consejo de Modernización es que por la vía de los hechos, Hacienda está liderando la modernización del Estado. Creemos que la transformación digital es clave para la modernización del Estado, y por eso es que nosotros como Consejo estamos apoyando esta iniciativa. La pregunta o la observación del senador Insulza, de todos modos, cabe al lugar. Digamos, el día de mañana, ¿dónde
dónde se radica la modernización del Estado como un todo. Ahí nosotros también hemos reflexionado de ir a una instancia mucho más compleja, pero por el momento pensamos, dada la urgencia que esto tiene, y es lo que hemos recogido en conversaciones por todos lados, dada la urgencia que esto tiene, creemos que es súper importante que se radique en Hacienda. Ese es nuestro pequeño comentario, presidente. Muchas gracias. Agradecemos el comentario. Sí, vamos a palabra a Florencia del BID. Bueno, muchas gracias a los dos senadores por las preguntas que me dirigieron. En cuanto a experiencias de otros países, voy a dividir en dos tipos de experiencias, remarcando que ninguna es idéntica a la otra, ¿no? Pero en dos agrupaciones. Uno, aquellos países que tienen una agencia independiente que depende de la presidencia o del gabinete de un primer ministro. Y ahí el caso más cercano en nuestro cono sur sería Uruguay. La agencia GESIC, que además es muy renombrada, muy técnicamente muy capacitada, muy independiente y demás. Y otro caso un poquito más lejos es el Reino Unido, ¿no? Una agencia independiente que depende del gabinete del primer ministro en ese caso. Tienen años en este proceso ambos países, ¿m? Y bastante inversión desde el punto de vista de crear capacidades y de crear institucionalidad en un proceso paso a paso, ¿no? Y el otro gran conjunto de aproximaciones tiene que ver con una dirección o secretaría o subsecretaría dentro de un ministerio existente. Y ese ministerio se llama de diferentes maneras. Puede ser de Economía, puede ser de Hacienda, puede ser de Planeamiento, incluso hay algunos ministerios de transformación digital del Estado, ¿no? Y ahí pongo algunos ejemplos, algunos más cerca, otros más lejos también. Los más cerca, Colombia, por ejemplo. Más lejos, España. Aún más lejos, incluso culturalmente, para todos nosotros latinoamericanos, Estonia. De nuevo, países que hace años vienen transitando este proceso de transformación digital del Estado, que es un componente importante de la modernización del Estado y que han tenido diferentes experiencias y, como ustedes bien aprecian, características culturales diversas también, no todo es exportable, vuelvo y repito. Donde vemos a Chile avanzando en este proceso con el proyecto de ley que ustedes están analizando es quizás más similar a lo de Colombia o España. Una dirección o secretaría o subsecretaría dentro de un ministerio existente, un ministerio que tiene ciertas capacidades ya existentes, importantes, cierto profesionalismo y demás. Su segunda pregunta, senador, sobre qué quiero decir con independencia, porque sí lo remarqué, y puedo usar la palabra independencia o autonomía. A mí me gusta más independencia porque no es jurídicamente, desde el punto de vista de derecho administrativo, un ente autónomo, ¿no? Como usted bien dijo. Independencia funcional. Déjeme decir qué quiero decir con eso. Para ejecutar un presupuesto, para avanzar con compras públicas referidas a tecnología, ¿no? Para incluso en ciertos modelos, y no estoy diciendo que esto sea un paso inmediato, pero para pensar en la contratación de talento digital, que vuelvo y repito, es un mercado bastante diferente y competitivo. Y quizás el proceso regular de contratación de talento en el servicio civil no siempre acompaña la agilidad con la que este talento se necesita, ¿no? Espero haber respondido y si no, abierta al diálogo nuevamente. Gracias por su referencia, senador, al BID y por traernos esa historia. Jurídicamente usted tiene razón. Absoluto. El convenio constitutivo del BID hace una referencia a la OEA porque el BID se crea en 1959 en base al paraguas de la OEA. Gracias. Bueno, sí. Una consulta a los representantes del Ejecutivo, probablemente modernización del Estado, una consulta bien puntual. A mí me llama la atención que se crea con la figura de una Secretaría de Gobierno Digital, y lo que tenemos hoy día en la Secretaría General de la Presidencia es una división hoy día se llama División de Gobierno Digital. Eso es, perdón, aquí lo tengo. Me suena raro que en un ministerio creemos una secretaría.
no recuerdo otras. Me parece mejor, que se viene mejor con lo que es nuestro ordenamiento, división, pero ¿cuál es la razón? Gracias, presidente. Sí, vamos a dar la palabra al Ejecutivo, después voy a tomar yo. Sí, después también lo había pedido José, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, Rodrigo y José. Gracias, Rodrigo. presidente, por su intermedio para responderle al senador. Efectivamente, Hacienda tiene una conformación curiosa respecto a otros ministerios. De la subsecretaría o del ministro, no hay jefes de división en Hacienda. Hay coordinadores, está la coordinadora de modernización del Estado, macroeconomía, microeconomía, finanzas internacionales. Y por lo tanto tuvimos que hacer una adecuación, porque se crea un cargo de jefe de división. O sea, el jefe de la división de gobierno digital va a estar sentado en un cargo de jefe de división, administrativamente, lo que crea una institucionalidad permanente, cosa que es muy importante. O sea, independiente, el proyecto de ley asegura que esa institucionalidad permanece, pero se adecúa a la estructura del Ministerio de Hacienda en cuanto no existen divisiones, sino coordinaciones, y una de esas es la coordinación de modernización del Estado, que de la cual depende el Laboratorio de Gobierno y la actual Secretaría de Modernización, y esta Secretaría, si el proyecto fluye bien, se incorporaría a este ecosistema. Entonces, tiene el arraigo de estar anclado en un cargo de jefe de división, pero homologado a la estructura administrativa del Ministerio de Hacienda. Entonces, incluso, José puede completarlo, el proyecto de ley le incorpora una función adicional a la división de gobierno digital que no tenía anteriormente en SECPRES. O sea, se fortalece de alguna manera el rol. Eso, presidente. Sí, José. Sí, trataré de ser breve, presidente. Ya la representante Elvita aclaró lo de la independencia. Creo que el término puede generar alguna dificultad, nada más lejos que pretender autonomía. En el mundo en general no hay autonomía en estas entidades, ni en Uruguay, ni en el Reino Unido, ni en ninguna parte. Tal vez el término más parecido, la función más parecida en Chile es ser un servicio descentralizado o con capacidad funcional para comprar y contratar. Hoy día eso no lo tiene la división. Es muy crítico porque comprar tecnología es extremadamente complejo. Entonces los mecanismos normales no son suficientes. En esa línea un poquito avanza también el concepto de Secretaría de Gobierno Digital, porque se va empaquetando una cierta especialización y eventualmente en el futuro podría avanzarse también en esta materia. Respecto de la relación SECPRES-Hacienda, creo que hay que enfatizar el hecho de que hoy día en la práctica, Gobierno Digital, casi en el día a día trabajamos efectivamente con Hacienda, telecompra, compras tecnológicas, servicio civil, talento digital, laboratorio gobierno, innovación, dirección de presupuesto, inversiones tecnológicas. Entonces, hoy día en la práctica, naturalmente, en el día a día, trabajamos con esos equipos, pero legalmente estamos en dos instituciones, lo cual dificulta muchísimo hacer esto adecuadamente. Esto en un contexto de urgencia, como dijo Ignacio Irarrázaval, Chile tiene que implementar toda una ley, todo tiene que ser electrónico de aquí al 2027, incluyendo todos los municipios de Chile. Nos quedan 3 años, es una tarea titánica, de eso dependen muchas eficacias del gobierno. Y necesitamos estar muy bien coordinados y no podemos perder tiempo en eso. Y por último, atendiendo a las muy legítimas preocupaciones del senador Insulza, tal vez podría ser bueno hacer una distinción. Una cosa es una coordinación para construir instrumentos y sistemas, por ejemplo, tecnología. Es un nivel más agnóstico, independiente de las orientaciones políticas. Otro nivel, que yo creo que sí ejerce SECPRES, tiene que ver con la coordinación más estratégica, política, coordinación de institucionalidad, coordinación del programa de gobierno, que es otro nivel. Todo esto solamente está apuntando a lo primero, es decir, tener estándares en sistemas electrónicos, tener coordinación en inversiones, pero la gran orientación política depende de los gobiernos y tal vez ahí SECPRES evidentemente tiene un rol muy importante. Pero creo que es bueno hacer esa distinción, no son funciones similares, aunque se parezcan en la idea de coordinación. Yo quería aprovechar de comentar, a ver, yo creo que cuando partió este proyecto de ley que parte en rigor en la discusión de presupuesto que se estaba tomando en la medida, yo creo que lo que todos compartimos es que no era correcto hacerlo en ley de presupuesto. Me parece que este mismo debate da cuenta de que una decisión de esa trascendencia, haberlo hecho tan
¿cómo puedo decirlo? Operativamente, solo en un debate de una glosa o de cambiar una repartición así, no era lo más apropiado. Yo creo que en ese sentido la inquietud, me acuerdo que fue el senador García quien lo planteó, fue correcta, ¿ya? Porque lo que uno ve es que, claro, cuando uno escucha la propuesta, seduce la funcionalidad, o sea, que hay un hecho objetivo. Hacienda está viendo modernización del Estado, tiene una expertise, tiene la relación con servicios donde todas estas partes digitales son fundamentales, el servicio de impuesto interno, entonces uno siente que naturalmente está más cercano que la SECPRES, ¿ya? Sin embargo, a mí me parece que aquí hay algo que es muy razonable que planteó el senador Insulza, digamos, y es si solamente tomamos la decisión por funcionalidad, miramos lo operativo, lo del día a día, o también miramos la integralidad de cómo se organiza el Estado para cumplir con sus funciones. Entonces, yo creo que en eso hay que estar en los dos planos, o sea, en lo micro, en lo del día a día, en lo que uno ve más cercano, más operativo, que quien nos describe, con quien conviven en muchas coordinaciones, pero también qué ocurre con este Estado que nosotros queremos que haga mejor su labor, pero que no lo hace mejor solamente porque un servicio esté en un ministerio determinado, sino que tiene que ver con la integralidad. Y me acordaba de eso porque hoy día en la radio escuchaba que había harta polémica en la Cámara por el debate de la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Entiendo que también ese ministerio podría tener alguna función que está hoy día alojada en SECPRES, entiendo, ¿ya? Y también entiendo que hay un rol que, si no me equivoco, del Consejo de Auditoría, que también hoy día está en SECPRES, que también hay un debate respecto a dónde estaría mejor ubicado. Entonces, tal vez podemos correr el riesgo de estar tomando decisiones puntuales sin tener esta mirada un poquito más integral. Entonces, a mí por lo menos me parece interesante en ese sentido la reflexión que hace el senador Insulza. O sea, si además estamos en el pacto fiscal y tributario, donde unos puntos clave ha sido el debate de la armonización del Estado, donde hay propuestas, hoy día entiendo que nos llegó el documento que los partidos tenemos que pronunciarnos con las propuestas que hay. Varias de ellas son sobre modernización del Estado, tal vez tendríamos que hacer un empate entre estas dos discusiones, digamos, y lograr darle una coherencia mayor, entendiendo que a pesar de las diferencias políticas que tenemos y las miradas distintas de sociedad, creo que hay puntos del pacto fiscal tributario o de ese debate que vamos a llegar a acuerdos. Yo creo que hoy día estamos todos conscientes, por ejemplo, que en materia de los permisos tenemos que simplificar el sistema de permisos para que sea más expedito. Yo creo que eso ya es un consenso. No sé, yo también creo que vamos a encontrar consenso en discutir que tiene que haber cumplimiento de las obligaciones tributarias, independiente si hay o no hay nuevos tributos, o sea, pero hay que pagar los impuestos que corresponden. Entonces, a mí me da la sensación que también en materia de las cosas más urgentes en modernización del Estado, yo no quiero decir la reforma integral, porque eso es un desafío mayor, pero en las cosas más urgentes en modernización del Estado, creo que podemos llegar a un acuerdo, y entiendo que eso se haría entre enero y marzo. Entonces, tal vez es razonable generar esta capacidad de mirar integralmente. Puede ser que ratifiquemos esta decisión o que fortalezcamos o no algunos ministerios, pero me parece a mí razonable hacerse esa pregunta. Y por último, yo creo que sí hay que ser cuidadoso de un aspecto. Yo entiendo el concepto de autonomía, creo que lo expresó muy bien el de independencia acá, José, pero sí tengo un temor, que es cuando hablamos de la independencia y le damos el rango técnico a los organismos, ¿a quién responden? Porque yo, como especialista o como profesional de alto nivel, respondo al final a mi expertise. Y los políticos que estamos en el Parlamento no respondemos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que responder a la ciudadanía. Y tenemos un control ciudadano sobre nuestras acciones. Entonces, la independencia es correcta, pero no puede llevar a que haya organismos técnicos que estén sin control ciudadano. Entonces, en ese sentido, yo también creo que nosotros tenemos que discutir más cuando creamos estos organismos, entre comillas, autónomos, pero ¿autónomos de quién? O sea, autónomo de una decisión, digámoslo así, con ciertas intencionalidades, o a quién responden, porque la verdad es que desde ese punto de vista, el control ciudadano para mí, en cualquier forma, ya sea en la forma de la votación, en la forma de un consejo ciudadano, en la forma de la fiscalización que se ejerza, es fundamental de la democracia. Si yo tengo un organismo autónomo que no tiene control sobre sus acciones y que su única forma de control es su propio expertise, para mí eso más se asemeja a una tecnocracia que escapa a una democracia. Entonces eso también es un riesgo para un buen gobierno. Me hace mucha fuerza el tema de la urgencia que se ha planteado aquí, me parece. Confieso que me parece muy, muy importante que si está adoptadas las decisiones que ya se han adoptado, tratemos de sacarlas adelante. Esto sea de paso,
algunas dudas, pues yo, por ejemplo, que viajo bastante, hay un lugar, un papelito que uno tiene que llenar en la frontera diciendo para el SAC, ¿no? Bueno, de pronto se acabó el papelito, pues se acabó porque nadie quería entrar digitalmente y entraba todo papelito, pues. O sea, porque yo hice mis primeras declaraciones digitales, no me costaba, pero las hice. Y de repente me di cuenta que no había nadie más haciendo declaraciones digitales, sino que estaban todos amontonados en el lugar donde se llenaba el papelito a mano. O sea, el riesgo es que este intento por llegar a las municipalidades más lejanas del país, digitalizadas a las alturas del año 27, me asusta, pero reconozco que el esfuerzo hay que hacerlo y después finalmente optaremos, como se hizo con la reforma procesal penal, por demorar un poco los plazos si es necesario. Así que yo no tengo problema. Y si los términos en esto son los que se han planteado aquí, me parece posible. Pero queda pendiente el problema de la reforma del Estado, como usted nos ha contado ayer de la Cámara de Diputados, y tienen razón. O sea, tienen razón. Este país nunca ha tenido un Ministerio de Gobierno. Se llama Ministerio del Interior, pero es lo que se llama el Ministerio de Gobierno. Los tiempos, allá por el comienzo de los 2000, se discutía si tener un Ministerio de Gobierno en la Secretaría de la Presidencia o el Interior. Yo entiendo que si se desgaja Interior hacia Seguridad Pública, el Ministerio de Gobierno va a ser Interior y la Secretaría General de la Presidencia podrá ser un ministro a cargo de las relaciones con el Congreso, que es bastante útil. Pero son esas decisiones que tenemos que tomar, pues. Porque de lo contrario, ciertamente la gente pregunta, bueno, ¿y quién va a hacer esto entonces? Y eso creo un problema, dicho sea de paso, a lo mejor no es el momento para decirlo aquí, pero creo que es un problema bastante serio por el comité político del gobierno. El comité político del gobierno quedaría integrado con dos ministros con muy pocas atribuciones y un ministro muy poderoso, que es el ministro de Gobierno, o sea, el ministro del Interior. Entonces, todas esas decisiones no las hemos discutido. Pero yo quiero reiterar eso primero y segundo, decir que yo por lo menos recuerdo de la reforma del Estado del 2004, esa famosa historia cuando el presidente de la UDI, Pablo Langueira, fue a hablar con el presidente y a decirle que por qué no hacíamos una modernización del Estado, y llegó a mi oficina él pedía como 40 proyectos, pero no fueron más de 10 en realidad. Todos tenían su origen en el Ministerio de Hacienda, para ser muy franco. Todos habían sido originados por un grupo de trabajo que habían creado algunas personas que todavía están por ahí, otras ya no. Desgraciadamente algunos ya no, como este muchacho Crispi, que era el corazón del asunto, que falleció en un accidente. Pero estaba Echeverri, estaba Mario Marcel, varios más. Así que yo estoy dispuesto a hacer fe, presidente, si no voy a bloquear este proyecto, pero me preocupa a mí el gran tema de la reforma del Estado, digo francamente. Muy bien. Yo creo que esto va a requerir un poco más de discusión, así que por haber cumplido el objeto, se levanta la sesión. Muy bien, gracias.